Hola y bienvenido a Sueño Cósmico, un lugar donde la curiosidad se vuelve tranquila y la ciencia avanza lentamente por los caminos silenciosos del cosmos. Esta noche vamos a dirigir nuestra mirada hacia un rincón del universo tan lejano, tan poderoso y tan silencioso que casi parece un sueño, susurrado en la oscuridad. Nuestro viaje nos lleva a explorar algo gigantesco, invisible, profundamente fascinante. Un agujero negro tan enorme que supera incluso los límites de nuestra imaginación. Su nombre es TON 618 y es el agujero negro más poderoso que hemos descubierto hasta ahora. Pero antes de profundizar en lo que realmente significa eso, me gustaría imaginar algo contigo. ¿De qué parte del mundo estás escuchando esta historia? Tal vez estás acostado en tu cama, con la habitación en silencio y con las luces apagadas, mientras tus pensamientos comienzas a calmarse después de un largo día. Quizás vas en un tren nocturno mirando por la ventana cómo la oscuridad se desliza lentamente mientras la estrella desaparece detrás de las luces de la ciudad. Sea cual sea el momento en el que estés, ahora mismo estamos compartiendo ese pequeño instante de tiempo, unidos por la curiosidad, siguiendo una voz que viaja a través de la oscuridad. Si esta exploración tranquila te resulta interesante o reconfortante, simplemente ayuda a que tu mente vaya más despacio. Agradecería mucho que apoyaras este video con un like y tal vez una suscripción, o compartiéndolo con alguien que podría disfrutar de un momento de asombro silencioso. Así, este espacio puede llegar a más personas que también lo necesitan. Ahora tomemos una respiración profunda. El mundo exterior puede esperar un momento, porque en los próximos minutos vamos a alejarnos de los límites de lo visible y seguir el rastro tenue de una luz que en teoría no debería poder verse. En el inmenso vacío de las galaxias existe un punto donde la gravedad es tan inmensa que ni siquiera la luz puede escapar. Y aún así, de forma casi paradójica, ese lugar puede brillar más que galaxias enteras juntas. La historia de TON 618 no comienza con una sutil explosión, ni con el nacimiento de una estrella. Comienza con algo mucho más sutil, un débil destello de luz que ha estado viajando por el universo durante más de 100.000 millones de años, antes de llegar a nuestros telescopios. Imagínate eso por un momento: los fotones que vemos hoy, partiendo con el universo aún era joven, cuando muchas galaxias apenas empezaron a formarse. En ese tiempo, nuestro propio Sol ni siquiera existía. Todavía faltaban unos 5.000 millones de años para que naciera. Todo lo que ocurrió en la Tierra, la formación de los océanos, el levantamiento de las montañas, el surgimiento de las primeras células vivas y la lenta evolución de la vida, sucedió mientras esa luz seguía atravesando el vacío del espacio para finalmente alcanzarnos. Así que cuando observamos a TON 618 no solo miramos algo extremadamente lejano, estamos mirando profundamente hacia el pasado. Un agujero negro, en esencia, es algo a la vez extremadamente simple y absolutamente extremo. Aparece cuando la gravedad gana por completo, con una cantidad enorme de masas de conjunto en un espacio lo suficientemente pequeño. La atracción gravitatoria se vuelve tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Lo que queda es una región del espacio marcada por ausencia ilimitada, una frontera conocida como horizonte de sucesos, el punto a partir del cual ya no existe retorno. Dentro de ese límite, las leyes de la física, tal como las entendemos, dejan de funcionar de nuestra manera familiar. No es que las reglas se rompan, sino que simplemente dejan de tener sentido en este entorno. Pero entonces el 18 no es un agujero negro común. No se trata del tipo que nace cuando una sola estrella colapsa. Pertenece a una categoría mucho más extrema: los agujeros negros supermasivos, objetos que pueden tener millones o incluso millones de veces la masa de nuestro Sol. En el caso de TON 618, los científicos estiman que su masa es de aproximadamente 66.000 millones de soles. Para imaginar la escala de algo así, piensa en esto: si colocamos a TON 618 en el centro de nuestro sistema solar, su horizonte de eventos se extendería mucho más allá de la órbita de Neptuno. No sería simplemente un punto oscuro en el espacio, sino una región gigantesca, lo suficientemente grande como para engullir sistemas planetarios completos, un pozo gravitatorio tan profundo que el propio espacio se curva hacia él como si fuera una tela estirada hasta casi romperse. El número 66.000 millones de masas solares es prácticamente imposible de visualizar. Nuestra mente puede imaginar una montaña, un planeta, incluso una estrella, pero condensar el equivalente a miles de millones de estrellas en un solo objeto supera cualquier referencia cotidiana, y aún así sabemos que existe.
o al menos tan real como pueden ser las cosas en astronomía, donde muchas veces nuestra evidencia proviene de la luz, captada por telescopios y de las matemáticas que la interpretan. Curiosamente, TON 618 no se revela a través de la oscuridad, sino a través de una luminosidad extraordinaria. Alrededor de su centro invisible gira un disco de acreción, una enorme espiral de gas y polvo que cae hacia el agujero negro. A medida que ese material se acerca, la fricción y la gravedad lo calientan hasta temperaturas extremas. Ese proceso libera cantidades inmensas de energía. El disco brilla con una intensidad capaz de superar la luminosidad de galaxias enteras. Así que aunque el agujero negro en sí es invisible, la violencia de su alimentación lo convierte en uno de los objetos más brillantes conocidos en el universo. Esa luz débil pero detectable fue observada por primera vez como un gran misterio, simplemente como un punto más en un catálogo. Durante la década de 1950 y 1960, los astrónomos que estudiaban fuentes de radio en el cielo registraron un objeto peculiar al que llamaron TON 618. En ese momento parecía solo otro punto en un mapa del cielo. Su nombre proviene del observatorio Tomatzina en México, donde fue registrado. Con el paso del tiempo y con instrumentos más avanzados, los científicos descubrieron que en realidad estaban observando un cuásar, uno de los faros cósmicos extraordinariamente energéticos, alimentados por agujeros negros supermasivos que devoran materia en el centro de galaxias lejanas. Decir que es brillante quedaría corto. Si TON 618 estuviera situado a unos 50.000 millones de años luz de nosotros, lo que sería una distancia enorme, brillaría en el cielo nocturno casi tanto como la luna llena, pero no está ni remotamente cerca. Se encuentra aproximadamente a 10.000 millones de años luz de distancia. Debido a la expansión del universo, su luz ha sido estirada hacia el rojo, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo. Lo que observamos hoy es una señal antigua, una imagen del universo cuando tenía menos de un tercio de la edad que tiene actualmente. Aún así, algo tan lejano tiene un impacto importante en nuestra comprensión del cosmos. Cada observación de TON 618 plantea nuevas preguntas sobre cómo pudieron formarse agujeros negros tan gigantescos, tan tempranos en la historia del universo. Según nuestros modelos actuales, el universo joven no debería haber tenido suficiente tiempo para crear algo tan masivo, medianamente, en procesos normales. Si los agujeros negros nacen del colapso de estrellas y luego crecen lentamente al consumir materia a su alrededor, simplemente no habría tenido los miles de millones de años necesarios para alcanzar ese tamaño cuando TON 618 ya existía. Por eso surge una gran pregunta: ¿cómo pudo volverse tan enorme en tan poco tiempo? Las posibles respuestas nos llevan a un territorio más profundo. Tal vez los agujeros negros pueden fusionarse entre sí mucho más rápido de lo que pensamos, combinando sus masas como gotas de agua como se unen durante una tormenta. Quizás en el universo temprano existieron condiciones que permitieron la formación de agujeros negros por colapso directo, enormes nubes de gas que nunca llegaron a convertirse en estrellas y que colapsaron directamente formando agujeros negros con millones de veces la masa del Sol. O tal vez todavía haya aspectos fundamentales de la física del crecimiento y la creación en entornos extremos que aún no comprendemos. Sea cual sea la explicación, TON 618 es como una pieza viva de un rompecabezas que proviene de los primeros tiempos de la historia del cosmos. Resulta fascinante pensar que algo tan lejano, algo completamente fuera de nuestro alcance, puede alcanzarnos, cuestionar de nuestra propia realidad. La luz que llega desde TON 618 no solo ilumina una región distante del espacio, también nos recuerda cuánto nos hace falta aún por comprender sobre nuestro vecindario cósmico. Cuando los astrónomos analizaron su espectro, encuentran las huellas de hidrógeno y el helio estiradas hacia tonos rojos profundos debido a la expansión del universo. Esas líneas espectrales no solo revisan la distancia a la que se encuentra TON 618, sino que también la velocidad con la que el universo ha estado expandiéndose desde aquel tiempo remoto. Cada fotón que recibimos guarda en su color una especie de registro, distancia, movimiento y transformaciones a lo largo de miles de millones de años. Aunque no podamos observar directamente el agujero negro, sí podemos percibir su influencia en todo lo que lo rodea. Las nubes de gas atrapados por su gravedad giran a velocidades cercanas a la de la luz. Los campos magnéticos se retuercen, forman chorros gigantes de energía que emergen desde sus polos y atraviesan el espacio intergaláctico durante miles de años luz. Esos chorros son algunas de las estructuras más poderosas que existen. Son estrechos,
haces de plasma acelerados por fuerzas que apenas comenzamos a comprender, lo suficientemente brillantes como para ser detectados a través de enormes distancias cósmicas. La escala de todo esto es casi imaginable de imaginar, y sin embargo está gobernado por los mismos principios físicos que controlan un simple remolino de agua en una bañera. La diferencia está únicamente en el tamaño y en las consecuencias. Existen también una ironía silenciosa. En esto llamamos negros a los agujeros negros, pero muchos de los que descubrimos son en realidad algunos de los objetos más brillantes del universo observable. No brillan por lo que son, sino por lo que hacen. La materia que cae hacia ellos se transforma en energía, luz y radiación. Son en cierto modo paradojas visibles, a pesar de su masa aterradora. Entonces 618 aparece en nuestros telescopios como un pequeño punto luminoso, una especie de vela encendida en medio de la niebla cósmica, una prueba de que incluso la gravedad más profunda puede producir luz. Cuando los astrónomos estudian objetos como este, no solo están acumulando datos, en realidad están mirando hacia atrás en el tiempo, reconstruyendo la historia de cómo el universo se formó a sí mismo. Cada cuásar distante es como un fósil energético, un registro de la violencia cósmica que ayudó a moldear las galaxias que vemos hoy. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tranquila y espiral, probablemente pasó por una etapa similar en su juventud. Es posible que el agujero negro en su centro, Sagitario A, alguna vez haya sido tan voraz como Ton 618, brillando intensamente antes de entrar en una etapa más tranquila. Desde esa perspectiva, Ton 618 no es solo una curiosidad astronómica. Tal vez sea una ventana hacia el pasado lejano de nuestra propia galaxia, un recordatorio de lo torbellino y creativo que es nuestro universo. Pensar en distancias como estas puede ser la mente hasta casi resultar dolorosa. La luz que viaja a 10.000 millones de años luz ha pasado todo ese tiempo moviéndose sin detenerse jamás, siempre a la velocidad máxima permitida por el universo, sin descanso, sin pausa. Cada fotón partió de su origen antes de que la Tierra siquiera existiera. Finalmente llegó aquí, golpeando el espejo de un telescopio donde fue transformado en una diminuta señal eléctrica almacenada en un chip de computadora. En algún punto de esa cadena, ojos humanos observaron esos datos y encontraron significados en ellos, un patrón, una medición, una revolución de ese pequeño punto de luz representaba algo mucho más grande que cualquier escala humana. Hay algo profundamente humilde en ese acto de observación. Una inteligencia diminuta detecta el eco de algo inmenso. Si lo piensas bien, el simple hecho de que podamos detectar Ton 618 es extraordinario. El universo es aún mayor, parte vacío, oscuro y en expansión constante. La energía llega hasta nosotros desde distancias tan enormes. Es increíblemente débil, y aún así, con los instrumentos adecuados, somos capaces de leer esa luz y reconstruir historias completas. Podemos determinar la velocidad de la materia, su temperatura, la energía liberada, e incluso los elementos químicos presentes, todo eso a partir de una luz tan tenue que nunca podríamos verla en sus propios ojos. Ese es el verdadero milagro de la astronomía, encontrar significado en los susurros del universo. Por ahora, Ton 618 sigue siendo el agujero negro más grande cuya masa hemos podido medir con confianza. Es posible que existan otros aún mayores, ocultos en regiones más profundas del cosmos, o escondidos detrás del polvo y distancias extremas, pero ninguno ha sido confirmado todavía. También es humillante recordar que apenas hemos explorado una pequeña fracción del universo observable. El cielo nocturno que vemos sobre nuestras cabezas parece tranquilo, pero más allá existen miles de millones de galaxias y casi cada una posee un agujero negro en su centro, moldeando silenciosamente el destino de lo que lo rodea. Ton 618 simplemente es uno de esos casos tan extremos que la luz logró llegar hasta nosotros, atravesando casi toda la historia del cosmos. Cuando cierras los ojos e intentas imaginarlo, no pienses en un agujero vacío, imagínate como una tormenta gigantesca de luz girando alrededor de un centro silencioso, un remolino de fuego suspendido de la nada. El núcleo permanece completamente oscuro, invisible, pero todo lo que se acerca a él brilla con una energía desperdiciada. Mientras cae hacia su interior, la materia que alguna vez flotaba tranquilamente entre galaxias ahora gira alrededor de ese desagüe gravitatorio, calentándose hasta emitir rayos X y radiación ultravioleta capaz de destruir átomos. De ese caso surge algo que de manera extraña también es hermoso, la armonía de las leyes de la física funcionando en límites extremos. De alguna manera, Ton 618 representa los extremos del universo.
Es lo que ocurre cuando la naturaleza empuja todas sus ecuaciones hasta el borde, donde la materia, la energía y el espacio-tiempo se encuentran en su punto límite, y sin embargo, a pesar de toda esa violencia, permanece allí, silencioso en las profundidades del cosmos, demasiado lejos para afectarnos. La distancia lo vuelve seguro, casi sereno. No es algo que debamos temer, sino algo que podemos estudiar, admirar y utilizar para recordar lo inmenso que es el universo. La luz de TON 618 sigue viajando, incluso ahora, expandiéndose por el espacio, llevando su historia hacia cualquier lugar donde alguien pueda escucharla. Quizás dentro de miles de millones de años esa misma luz alcance otro mundo, otra civilización, con sus propios telescopios y sus propias preguntas. Tal vez ellos miren ese punto brillante y vean lo mismo que nosotros, una señal en la oscuridad, la prueba de que algo gigantesco ardió alguna vez en los bordes de la creación. Mientras descansas, escuchabas estas ideas flotar lentamente. Estás compartiendo un momento conectado con esa luz. El universo es antiguo, enorme e indiferente, pero dentro de toda esa inmensidad, la conciencia humana actúa como un espejo, captando una pequeña fracción de ella y transformándola en comprensión. Ese acto de observar, preguntándose, de querer saber, es lo que nos conecta en las estrellas. Puede que TON 618 esté fuera de nuestro alcance, pero la curiosidad que despierta está aquí, viva en la mente que intenta imaginarlo. En el silencio de este momento, basta con dejar que la imagen se forme lentamente, un punto lejano, proveniente de una época anterior a la existencia de la Tierra, alimentado por un agujero negro tan masivo que curva la propia estructura de la realidad. Su luz es más antigua que los océanos, más antigua que cualquier ser vivo que haya mirado alguna vez el cielo nocturno. Y aún así sigue llegando, constante y paciente, atravesando eones de tiempo. Su mensaje es simple. Incluso en la oscuridad más profunda algo permanece, algo continúa brillando, y nosotros pequeños y temporales todavía podemos escuchar. Cuando pensamos en la oscuridad normalmente imaginamos algo vacío, una habitación silenciosa cuando se apagan las luces, el espacio detrás de nuestros párpados cuando comenzamos a quedarnos dormidos. En la vida cotidiana la oscuridad es simplemente la ausencia de luz, pero en el universo la oscuridad puede convertirse en una fuente. Puede brillar, no porque emita luz por sí misma, sino porque la transforma, la curva y la alimenta de maneras que desafían nuestra intuición. Los agujeros negros son el ejemplo más puro de esa paradoja. Y entre ellos, TON 618 representa una contradicción extrema, un lugar donde la oscuridad absoluta rodea por una de las luces más brillantes jamás observadas en semejante distancia. En el espacio, la luz y la oscuridad no funcionan como en la Tierra. Aquí las sombras existen porque algo bloquea la luz. En el universo, en cambio, la oscuridad muchas veces significa energía. Un agujero negro no brilla, pero el material que lo rodea lo hace con una intensidad feroz. La materia gira hacia su interior, comprimida por la gravedad y la fricción, hasta que los átomos pierden sus electrones, convirtiendo el disco circulante en un océano de plasma con temperaturas de millones de grados. De ese torbellino surge radiación en todas las longitudes de onda, luz visible, ultravioleta, rayos X. Es un lugar tan brillante que los telescopios pueden detectarlo incluso desde miles de millones de años luz, aunque la fuente central permanezca escondida detrás del horizonte de eventos, desde donde ninguna luz puede escapar. Por eso TON 618 es clasificado como un cuásar, abreviatura de fuente de radio cuasi estelar. Cuando los astrónomos descubrieron los cuásares a mediados del siglo XX, parecían simples puntos de luz, similares a estrellas, pero sus espectros contaban una historia mucho más extraña. La luz estaba desplazada hacia el rojo, a niveles que nunca han visto. Eso significa que aquellos objetos no estaban cerca, eran antiguos, extremadamente lejanos y extraordinariamente poderosos. Los cuásares son la señal visible de agujeros negros supermasivos devorando materia, y TON 618 es uno de los ejemplos más extremos que conocemos. Si pudiéramos observarlo de cerca, ignorando por un momento que ningún humano ni ninguna nave podría sobrevivir a ese entorno, no verías un agujero, verías un disco cegador de luz blanco a su lado, irradiando hacia el espacio con una luminosidad de miles de veces mayor que la de la Vía Láctea. El agujero negro en sí permanece oculto en el centro del esplendor. No podrá ver la línea exacta donde la luz deja de regresar. Lo que vería serían las consecuencias, la materia cayendo demasiado rápido, demasiado profundo, desgarrándose en calor y radiación antes de desaparecer para siempre. La región que rodea a TON 618 no sería estable ni tranquila. Todo allí parecería vibrar y ondular, distorsionado por un fenómeno conocido como lente gravitacional.
donde el propio espacio-tiempo se curva y dobla la trayectoria de la luz a su alrededor. Conocimos que entonces 118 es brillante. No se trata de solo una forma de hablar. La energía que emite se estima alrededor de 100.000 billones de veces la luminosidad del Sol. Imagínate toda la luz producida por cada estrella de la Vía Láctea reunida en un solo lugar. Ahora multiplícalo unas 100 veces más. Toda esa energía proviniendo de un único punto, de un solo agujero negro, un único disco de acreción, una fuerza gravitatoria implacable atrayendo materia hacia su centro. Y aún así lo que vemos es apenas un eco delimitado de esa luz después de haber viajado 10.000 millones de años por el universo. En su propio tiempo y lugar, entonces 118 debió ser increíblemente luminoso, brillando dentro de su propia galaxia como un faro cósmico. Resulta curioso pensar que algo capaz de devorar todo lo que lo rodea también puede convertirse en uno de los faros más brillantes del universo. Pero así es como los agujeros negros revelan su presencia. No brillan por sí mismos, sino por la destrucción que provoca. La materia que cae hacia ellos libera energía gravitacional mientras acelera y una parte de esa energía se transforma en radiación antes de alcanzar el horizonte de eventos. En la mayoría de los procesos astrofísicos, la eficiencia energética es relativamente baja, reacciones químicas, fusión nuclear o incluso explosiones de supernovas. Pero el material que cae en un agujero negro puede convertirse hasta el 40% de su masa en energía. Eso lo convierte en el motor más eficiente del universo. La luz de 118 no solo nos dice que existe, también nos revela cuánto está alimentándose. Midiendo su luminosidad, los astrónomos pueden estimar su tasa de acreción, es decir, cuánta materia cae en el agujero negro por cada año. En el caso de 118, podría estar devorando el equivalente a varios soles cada mes, no de forma tranquila ni ordenada, sino en medio de una tormenta caótica de radiación y turbulencias energéticas. Cada átomo que cae hacia ese centro añade una pequeña luz que observamos, una historia escrita en forma de energía. A pesar de todo su brillo, el espacio alrededor de 118 no se parecería a la luz del día que conocemos. La radiación allí sería mucho más intensa para comprenderla, que gran parte de esa energía se emite en forma de ultravioleta y rayos X invisibles para nuestros ojos. Esa luz destruirá sensores, cegaría cámaras y vaporizaría cualquier objeto cercano, pero al atravesar el vacío del espacio durante miles de millones de años, esa radiación se estira y se civiliza hasta convertirse en un tenue resplandor que los radiotelescopios en la Tierra pueden detectar. La violencia de su origen puede quedar suavizada por la distancia y el tiempo, llegando hasta nosotros como un débil fantasma de luz. La idea de que algo tan destructivo pueda generar tanta belleza aparece una y otra vez en la astrofísica. Las estrellas nacen en regiones turbulentas y mueren en explosiones. Las galaxias chocan y se fusionan dispersando polvo que más tarde forman nuevos mundos. Y los agujeros negros, a pesar de ser descritos como devoradores cósmicos, también cumplen un papel esencial en la evolución de las galaxias. Regulan la formación de estrellas al calentar y dispersar el gas interestelar. Sin ellos, las galaxias podrían colapsar demasiado rápido o crecer sin estructura. En este equilibrio entre destrucción y creación mantiene el cosmos en constante transformación. Tan 118 opera en una escala tan enorme que el agujero negro del centro de nuestra galaxia parece modesto en comparación. El agujero negro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A asterisco, tiene alrededor de 4.000 millones de masas solares. Tan 118 es aproximadamente 16.000 veces más masivo. De esta diferencia no es solo un número, cambia completamente la escala física del objeto. Su horizonte de eventos tendría un diámetro aproximado de 39.000 millones de kilómetros. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, tardarías más de un día en cruzarlo de extremo a extremo. Dentro de ese límite, el espacio y el tiempo dejan de comportarse como cosas separadas. La gravedad se vuelve tan intensa que el tiempo se ralentiza. Respecto al exterior, cerca del horizonte, los instantes pueden estirarse hasta parecer enteros. Desde muy lejos, tu luz alrededor de 118 parpadea ligeramente como una vela vista a través de un lente. Esas pequeñas variaciones permiten que los astrónomos estudiar las turbulencias en el disco de acreción. Las regiones brillantes cambian de lugar a medida que el gas gira hacia el interior a velocidades cercanas a la de la luz. La parte más interna del disco puede completar una órbita en unas solas horas, liberando en ese tiempo más energía que nuestro Sol en un año entero. La forma de ese movimiento circular, distorsionado y curvado por la gravedad, determina la curva de luz.
que registran los telescopios. A partir de esos patrones, los científicos pueden deducir la estructura del disco y hasta la velocidad de rotación del agujero negro. En la física de agujeros negros, el giro no es simplemente rotación, es momento angular incorporado por el propio espacio-tiempo. Un agujero negro en rotación arrastra el tejido del espacio a su alrededor, retorciendo la trayectoria de la luz y de la materia en espirales. Este fenómeno, llamado arrastre de referencia, implica que acerca de entonces 118, incluso el espacio vacío está en movimiento. Cualquier casa que se acerque lo suficiente se verá obligado a orbitar, no por decisión propia, sino por geometría del espacio. Cuando más rápido gira el agujero negro, más energía puede extraer del disco y de los chorros de materia que emergen de sus polos. El brillo enorme de entonces 118 sugiere que rota con una gran rapidez, canalizando campos magnéticos en potentes haces que pueden extenderse a distancias intergalácticas. Chorros invisibles para nuestros ojos son estructuras reales que atraviesan el gas circundante y transportan energía y partículas cargando mucho más allá de los límites de la galaxia. En algunos cuásares, estos chorros son tan poderosos que influyen incluso en la formación de galaxias cercanas. Si pudiéramos mapear completamente los de entonces 118, podrían extenderse millones de años luz. Cada uno de ellos sería como una línea de energía cósmica que conecta la rotación del agujero negro con el universo que lo rodea. Pensar que todo esto ocurra a 10 millones de años luz produce una extraña sensación de calma. La violencia está lejos, la luz es antigua. Lo que observamos es una escena del pasado proyectada en el escenario del cosmos, una historia que terminó mucho antes de que nuestro planeta existiera. En ese sentido, Don 618 no es solo un objeto, es un recuerdo presente en forma de luz reproducido por nuestros instrumentos. Tal vez hoy ese agujero negro ya no brille como antes, quizás haya consumido todo a su alrededor y ahora permanezca como un núcleo oscuro en el centro de una galaxia silenciosa, o quizás siga brillando invisible para nosotros, enviando su luz hacia mundos que todavía ni siquiera han nacido. La frase donde la oscuridad brilla más intensamente deja de parecer poesía y se convierte en física. El resplandor alrededor de un agujero negro no es una contradicción, es una consecuencia. La gravedad atrae la materia hacia el interior y al hacerlo expulsa energía hacia afuera. Cuanto más oscuro es el centro, más brillante puede volverse el halo que lo rodea. Ese equilibrio de opuestos aparece en nuestros procesos del universo, en la fusión nuclear, en las supernovas e incluso en la vida misma. Presión que produce calor, destrucción que genera luz. Entonces 618 es simplemente la versión más grande de esta regla, ampliada a escala galáctica. Los agujeros negros nos fascinan porque deforman todo lo que consideramos familiar. La distancia, el tiempo, el movimiento e incluso la cualidad dejan de comportarse como nuestra experiencia cotidiana. La luz que debería viajar en líneas rectas de curva, el tiempo que debería fluir uniformemente se ralentiza. Para un observador lejano, la materia que cae hacia un agujero negro parece tenerse cerca del horizonte, como si el momento final nunca llegara. Para la materia misma, en cambio, el viaje es breve, una caída rápida hacia la nada. Ambas perspectivas son correctas, coexistiendo dentro de la extraña geometría de la relatividad. Entonces 118 amplifica toda esa extrañeza millones de veces. Los astrónomos suelen describir los cuásares como faros cósmicos, pero esa metáfora solo cuenta parte de la historia. Un fósforo se construye para guiar o para advertir peligro. Un 618, aunque no tenga intención, cumple algo parecido. Nos guía en nuestra comprensión del universo, revelando los límites de las leyes físicas. Los fotones que emiten trazan el comportamiento de la materia en condiciones extremas, permitiéndonos poner a prueba nuestras teorías sobre galaxias, magnetismos y termodinámica. Cada observación fortalece el vínculo entre matemáticas y realidad. En ese sentido, Tom 618 no es solo un objeto lejano, es un experimento natural realizado por el propio universo y que nosotros tenemos la fortuna de poder interpretar. A veces es fácil olvidarlo. Mientras estamos en una habitación tranquila o escuchamos en una noche silenciosa, el universo contiene de una fuerza inimaginable. Y aún así, esa misma puede resultar extrañamente reconfortante, porque a pesar de toda su violencia, Tom 618 existe un equilibrio, consume materia y emite radiación permanece. Su luz viaja alrededor del espacio en expansión, debilitándose poco a poco hasta convertirse en una señal tenue. Ese debilitamiento
también forma de su historia. Incluso las fuerzas más poderosas del cosmos con el tiempo se desvanecen en el fondo del universo, pero esa luz debilitada es suficiente para que podamos verla, maravillarnos y aprender de ella. La próxima vez que mires el cielo nocturno y observes una tenue chispa en una galaxia lejana, recuerda que detrás de uno de esos puntos de luz podría esconderse otro agujero negro, tal vez más pequeño, para participando en la misma danza cósmica. Oscuridad envuelta en luz, energía nacida en la gravedad. 918 es el ruido de ese síntoma silencioso, el que logró que su luz sobreviviera a los siglos y alcanzara nuestro tiempo. Para estudiar cuásares como este, los científicos utilizan todo el espectro de la luz. Radiotelescopios rastrean los chorros de energía, telescopios ópticos analizan las líneas de emisión de hidrógeno, observatorios de rayos X capturan las regiones más internas del disco de acreción, donde las temperaturas alcanzan decenas de millones de grados. Al combinar todas esas señales, los investigadores crean una imagen compuesta. No una imagen de cómo TON 618 se vería a simple vista, sino de cómo funciona, cómo respira y cómo evoluciona. Incluso después de décadas de estudio, TON 618 sigue planteando preguntas. ¿Cómo logró crecer tanto? Un tamaño tan colosal en tan poco tiempo cósmico. ¿Nació siendo enorme o simplemente se alimentó con una eficiencia extraordinaria? Cada una de esas hipótesis abre nuevas líneas de investigación, nuevas simulaciones por computadora, nuevos telescopios apuntando al cielo, muchas noches dedicadas a analizar datos que con suerte podría contener una pista. De este modo, TON 618 es al mismo tiempo un objeto de estudio y un desafío, una pregunta abierta escrita en 10.000 millones de años luz. Y aún así, más allá de los números y las ecuaciones, existe la sensación humana que despierta, una mezcla de asombro y calma. El reconocimiento silencioso de que el universo es muchísimo más antiguo y más grande de lo que podemos medir, pero aún así podemos comprenderlo a una pequeña escala, que nosotros, pequeñas criaturas hechas de los mismos átomos que alguna vez brillaron en discos lejanos, somos capaces de mirar hacia el cielo y entender, aunque sea un fragmento de esa historia. La luminosidad de TON 618 no está solo en los fotones que emite, también está en el conocimiento que nos permite obtener. Es una luz que no solo llega a nuestros ojos, sino también a nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos. En algún lugar del universo, la energía que liberó ese cuásar continúa viajando, expandiéndose, iluminando regiones de espacio que jamás veremos. Cada segundo, esas ondas avanzan un poco más lejos, tocando galaxias que se encuentran más allá de nuestro horizonte observable. Se debilitan con el tiempo, pero nunca desaparecen por completo. Por eso la idea de la oscuridad que brilla resulta tan poderosa. Nos recuerda que el universo nunca está completamente quieto, ni totalmente en silencio. Incluso en la negadura más profunda existe un pulso de luz esperando ser descubierto. La luz que hoy recibimos de TON 618 comenzó su viaje mucho antes de que la Tierra tuviera océanos, antes de que la Vía Láctea tuviera la forma que conocemos, antes de que incluso el Sol existiera para iluminar este planeta. Cuando observamos a través de un telescopio, no solo estamos mirando un lejos en el espacio, estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Cada fotón que llega a nuestro instrumento es un viajero antiguo, un mensajero procedente de una época en la que el universo todavía era joven. En ese tiempo las galaxias apenas comenzaban a organizarse a partir de enormes nubes de hidrógeno. Esa es una de las verdades más extrañas de la astronomía. Cuando miras el cielo nocturno, nunca estás viendo el presente. Estás observando recuerdos congelados en forma de luz. La luz de la luna es un reflejo de hace apenas un segundo. La luz de la estrella más cercana, Próxima Centauri, comenzó su viaje hace 4 años. La luz de la galaxia de Andrómeda partió hace 2 millones de años, mucho antes de que los seres humanos fueran capaces de observarla. Y la luz de TON 618 era tan débil, captada por nuestros detectores, que lleva viajando más de 10.000 millones de años. Salió de una galaxia cuando el universo tenía apenas unos 3.000 millones de años. Eso significa que casi toda la historia cósmica que conocemos ocurrió mientras esa luz cruzaba el espacio. Intenta imaginar ese viaje, no como un número abstracto, sino como un camino. Imagínate un único rayo de luz saliendo del brillante borde del disco de acreción de TON 618,
atravesando su galaxia anfitriona y escapando de su gravedad hacia el inmenso vacío interestelar. Durante miles de millones de años sin obstáculos, las galaxias nacen y se separan. Las estrellas aparecen y desaparecen en ciclos interminables. Civilizaciones enteras podrían surgir y desaparecer, y ese único fotón seguirá avanzando sin detenerse, sin descansar, sin disminuir su velocidad, solo comunicándose silenciosamente a través de un universo en expansión. Pero el espacio mismo no es estático. Desde el Big Bang, el universo no ha estado expandiéndose continuamente. A medida que el espacio se estira, también lo hace la longitud de onda de la luz que lo atraviesa. Por eso la luz de TON 618 aparece desplazada hacia el rojo. La radiación ultravioleta original fue estirada hasta convertirse en una luz visible infrarroja. Midiendo ese corregimiento rojo, los astrónomos pueden calcular la distancia recorrida por la luz y el momento en que fue emitida. En el caso de TON 618 ocurrió aproximadamente 2.2, lo que significa que el universo se ha expandido más de 3 veces desde que esos fotones partieron. No solo estamos midiendo distancia, estamos midiendo historia. Lo más sorprendente es que esa luz sigue siendo coherente después de un viaje tan largo. Durante 10.000 millones de años ha atravesado campos gravitatorios, nubes de polvos, gas interestelar, incluso la radiación del fondo del universo, y aún así una pequeña fracción logró llegar hasta nosotros, la suficiente como para ser analizada, separada por espectros y convertida en datos científicos. Eso demuestra la precisión de cada luz. Solemos pensar en ella como algo frágil, fácil de bloquear o de perder, pero en realidad es uno de los mensajeros más resistentes del universo. Una vez liberado, un fotón puede cruzar el cosmos sin envejecer, llevando consigo la huella del lugar donde nació. Cuando los astrónomos analizan la luz de TON 618, en cierto modo están descifrando un fósil cósmico. Utilizan espectrófagos para dividir la luz en sus distintas longitudes de onda. Cada elemento químico deja una huella característica en el espectro: hidrógeno, helio, carbono, oxígeno. Todos aparecen grabados en la luz como antiguos jeroglíficos. El corrimiento al rojo revela la distancia recorrida, la luminosidad revela cuánta energía libera el agujero negro. Juntas, esas pistas permiten construir cómo era TON 618 cuando esa luz fue emitida. De aquí aparece uno de los aspectos más sorprendentes de la astronomía. No podemos observar el universo tal como es ahora, solo podemos ver cómo era. El TON 618 que vemos hoy quizás ya no existe en la misma forma. Puede que haya agotado su combustible y se haya vuelto más silencioso. Tal vez su galaxia se haya fusionado con otra, cambiado por completo su estructura. La luz que nos habla de él es simplemente una fotografía del pasado profundo. Todas las estrellas del cielo comparten esa misma característica. Cada una es un mensaje retrasado por la distancia. Comprender que vivimos rodeados de luz antigua cambia nuestra forma de pensar sobre el tiempo. Las estrellas no están todas en el mismo momento del presente. Están dispersas a lo largo de la historia del cosmos. Algunas acaban de nacer, otras llevan millones de años muertas, pero todas aparecen juntas en el cielo como un único tapiz de luz. En ese sentido, el cielo nocturno es una especie de ilusión, un mapa de lo que fue y no de lo que es. Y aún así, es una ilusión hermosa, una que nos permite mirar. La luz de TON 618 es especialmente importante porque nos muestra cómo era el universo cuando todavía estaba formándose. Hace 10.000 millones de años, las galaxias eran más pequeñas, más densas y mucho más caóticas. La formación de estrellas era más intensa. Las colisiones entre galaxias eran frecuentes. Los cuásares como TON 618 eran más comunes porque los agujeros negros estaban creciendo activamente, absorbiendo materia mientras la red cósmica se volvía cada vez más compleja. Estos objetos brillaban como faros cósmicos visibles desde enormes distancias. Gracias a ellos, los astrónomos pueden rastrear el crecimiento de las estructuras del universo y comprender cómo evolucionó la materia a gran escala. Cuando observamos TON 618, en realidad estamos estudiando las condiciones que dieron origen a galaxias como la nuestra. Su luz revela cómo se comportaba la materia bajo una gravedad. Las condiciones que dieron origen a galaxias como la nuestra, su luz revela cómo se comportaba la materia bajo una gravedad extrema en el temprano universo. También muestra la química de las nubes primordiales de gas y la velocidad a la que crecían los agujeros negros. Cada dato contribuye a una idea más amplia. El universo siempre ha sido dinámico, evolucionado desde la simplicidad hasta la complejidad cada vez mayor. Lo que hace TON 618
sea aún más impresionante, es lo improbable que resulta su existencia en una época tan temprana. Según nuestros modelos actuales, un agujero negro tan masivo no debería haber tenido tiempo suficiente para formarse. Eso obliga a los científicos a replantearse cómo crecen estos objetos. Tal vez nació ya siendo muy grande, producto del colapso directo de una nube de gas gigantesca, o tal vez encontró una manera de alimentarse mucho más rápido de lo que habíamos imaginado. Las pistas de ese proceso aún están escondidas a la luz que observamos. Es asombroso pensar cuánta información puede contener la luz. Un solo fotón no tiene masa, ni carga eléctrica, ni un estado de reposo. Y aún así puede contarnos historias sobre gravedad, movimiento y temperatura. Puede viajar miles de millones de años sin perder su identidad. Es el mensajero perfecto del cosmos. Cuando miras al cielo nocturno y ves el brillo de una estrella, estás presenciando ese mismo fenómeno, solo que a menor escala. Los fotones que llegan a tus ojos partieron de sus estrellas hace años o siglos, y en el instante en que alcanzan tu retina, completan un viaje que comenzó mucho antes de que tú existieras. Los fotones de TON 618 hacen lo mismo, pero a una escala del tiempo verdaderamente cósmica. Al observarlo, nos conectamos con esa inmensidad continua del universo, y es fácil olvidar que todo nuestro conocimiento del cosmos proviene de la luz, ya sea visible, radio infrarrojo o rayos X. Hemos construido instrumentos capaces de capturarla y analizarla y transformarla en compresión. La luz es, en muchos sentidos, el lenguaje del universo. Entonces 118 habla ese lenguaje con una intensidad extraordinaria. Incluso después de 10.000 millones de años, su mensaje sigue siendo claro. Nos dice que el universo ya era complejo en sus primeros tiempos, que los agujeros negros ya habían alcanzado tamaños gigantescos, y que la gravedad ya estaba moldeando la estructura a gran escala del cosmos. Esa luz conecta el presente con el pasado. Nos recuerda que todo lo que existe hoy fue capa tras capa, ola tras ola, y esa comprensión lograda gracias a una tenue señal que viajó miles de años es una de las mayores expresiones del poder de la curiosidad humana para detectar una señal tan débil que apenas son unos pocos fotones por segundo, y convertirla en conocimiento sobre toda una galaxia. Vale la pena detenerse a pensar en lo extraordinario que es eso. La luz de TON 618 llegó hasta aquí, no porque sea especial, sino porque eso es lo que hace la luz. Se mueve hacia afuera, en todas las direcciones, llenando el espacio de manera uniforme. Nosotros simplemente construimos las herramientas adecuadas para capturarla, una pequeña fracción de ella. De algún modo, cada observación es un accidente de alineación, una breve coincidencia entre nuestro lugar en el universo y la trayectoria de algo antiguo. El hecho de que podamos reconocer esa alineación, que podamos mirar un punto de luz y decir, eso es un agujero negro de 10.000 millones, habla de algo realmente notable sobre la percepción humana. Aunque la luz de TON 618 es antigua, no es estática. Mientras viajaba, fue alterada por la expansión del universo. Su longitud de onda se estiró y su intensidad se diluyó. Lo que comenzó como radiación ultravioleta hasta ahora es luz roja profunda o infrarroja. Este estiramiento contiene información sobre la propia tasa de expansión del universo, sobre la constante cosmología y sobre la energía oscura. Al iniciar la luz, estudiamos el crecimiento del mismo universo. Los fotones de TON 618 forman parte de ese registro, diminutos mensajeros que revelan la velocidad de la evolución cósmica. Hay una simetría humilde en eso. La luz más antigua del universo, el fondo cósmico de microondas, nos habla del momento en que los átomos se formaban por primera vez, unos 380.000 años después del Big Bang. La luz de TON 618 proviene de miles de millones de años después, cuando ya habían surgido las estructuras. Al comparar estas señales, los astrónomos rastrean cómo se ensambló la materia, cómo las galaxias se agruparon y cómo los agujeros negros, como TON 618, llegaron a dominar los centros de esas galaxias. Cada observación encaja en esa línea temporal más amplia, una historia escrita no con palabras, sino con luz. Si lo piensas lo suficiente, te das cuenta de que la luz de TON 618 no es solo vieja, es más antigua que la memoria, más antigua que el suelo bajo nuestros pies, más antigua que las moléculas que hacen posible la vida. Y aún así está aquí, llegando ahora, tocando el mundo moderno de la electricidad y la tecnología, rebotando en espejos y detectores construidos por manos humanas. La conexión entre escalas tan diferentes, lo cósmico y lo personal, es lo que hace que la astronomía sea tan poderosa. Nos recuerda que nuestra curiosidad, por pequeña que parezca, es parte del mismo proceso que crea galaxias y estrellas. Es el universo volviéndose consciente de sí mismo,
a través de la observación. Si alguna vez te encuentras bajo un cielo oscuro, lejos de la luz de la ciudad, mira el tenue brillo de las estrellas y recuerda que lo que ves es una historia llegando. Algunos de esos fotones comenzaron su viaje cuando los humanos encendieron los primeros fuegos, o otros cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, algunos incluso cuando la Tierra aún estaba fundida. La luz de 318, invisible para tus ojos, pero capturada por telescopios, es un recordatorio de que el tiempo y el espacio están entrelazados. Ver a través del universo es ver hacia el espacio, hacia el pasado, y entender que aunque existamos solo por breve momento, somos parte de una historia que comenzó mucho antes y continuará mucho después. Esa luz, antigua y paciente, superó toda la expansión, la distancia, el desgaste. Cruzó un universo que a su vez estaba creciendo y cambiando. No es una exageración poética decir que él superó al tiempo, porque según funciona la física, los fotones no experimentan el tiempo como nosotros. Pero un fotón, entre la emisión y la absorción, no pasa tiempo. Desde su perspectiva, el momento en que salió de 18 y el momento en que golpeó un telescopio ocurren al mismo instante. Para nosotros han pasado 10.000 millones de años. Ese contraste entre lo que es y lo que percibimos es uno de los hechos más hermosos y extraños del universo. Así que cuando los astrónomos deciden que han visto 218 tal como era 10.000 millones de años, lo que realmente quieren decir es que han recibido luz que nunca envejeció. Fue nuestro universo el que cambió a su alrededor. El espacio se expandió, las galaxias se separaron y las estrellas nacieron y murieron, y esa luz simplemente siguió avanzando, imperturbable, hasta encontrarse con nosotros. Es un registro silencioso y perfecto de la resistencia, mientras esa luz continúa llegando. Incluso ahora nos invita a seguir mirando más profundo, más allá del brillo de 318. Hay innumerables cuásares, cada uno enviado su propio mensaje desde el pasado. Juntos tejen un mapa del cosmos temprano, mostrando dónde se reunió la materia, dónde gobernó la gravedad, dónde surgieron las primeras semillas de estructura. Cada nuevo descubrimiento añade otro puente a nuestro enorme patrón, otro recordatorio de que vivimos en un universo aún lleno de ecos de su juventud. La luz de 318 puede ser antigua, pero aún no ha terminado de enseñarnos. Cuando los astrónomos estimaron por primera vez el tamaño de 318, tuvieron que revisar sus cálculos varias veces. Los números aparecían demasiado grandes para ser realistas. 60.000 millones de veces la masa del Sol. No era una cifra que nadie esperaba encontrar. Incluso en un universo conocido por sus extremos, este objeto destacaba. Algo tan enorme que ponía a prueba los límites de la comprensión. El término agujero negro supermasivo ya describe algo difícil de imaginar. Platón 118 exige un salto aún mayor de pensamiento. No es simplemente grande, existe en una escala que rompe el significado normal de las medidas. Para apreciar lo que realmente significa, ayuda a pensar con algo familiar. Nuestro Sol, esa esfera estable de fuego, contiene aproximadamente el 99.8% de toda la masa del sistema solar. Es tan enorme que podrías colocar más de 1 millón de tierras dentro de él. Su gravedad mantiene los planetas en órbita a lo largo de miles de millones de kilómetros. Ahora imaginemos multiplicar eso por 60.000 millones de veces. Es 318. Su alcance gravitacional no está limitado a unos pocos planetas, sino que podría abarcar sistemas estelares completos, uno dentro de otro, como muñecas rusas, cada uno siendo absorbido sin resistencia. Si 318 se colocara en nuestro sistema solar, su horizonte de eventos, la frontera donde ni siquiera la luz puede escapar, se extendería hasta más allá de la órbita de Neptuno. Todo el sistema solar cabría cómodamente dentro de su borde invisible. El diámetro del agujero negro sería casi 400.000 millones de kilómetros. Recorrer esa distancia a la velocidad de la luz tomaría más de un día completo. En comparación, la luz tarda poco más de 8 minutos en viajar del Sol a la Tierra. La diferencia de escala es asombrosa, pero sigue siendo solo un número hasta que imaginamos lo que realmente representa. Dentro de ese radio la gravedad se vuelve absoluta. Ninguna fuerza, ninguna tecnología, ninguna energía puede recuperarse. Algo que una vez cruzó en el horizonte de eventos, la velocidad de escape del agujero negro, la velocidad necesaria para liberarse de su atracción, supera la velocidad de la luz. Y como nada puede moverse más rápido que la luz, nada puede escapar. No se trata de una superficie en el sentido normal, sino de una frontera del propio espacio-tiempo. Un lugar donde la dirección pierde su significado. 318 no tiene un borde que puedes tocar. Tiene un punto donde la geometría de la realidad simplemente cambia.
En el cambio del agujero negro, esta es la singularidad. Una región donde la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas, al menos según las ecuaciones de relatividad. Si es infinito, existe realmente, o si solo indica que nuestros modelos matemáticos dejan de funcionar, sigue siendo una pregunta abierta. Lo que sí está claro es que cerca de la singularidad toda la física conocida colapsa. El espacio y el tiempo pliegan uno dentro del otro, y la diferencia entre el pasado y el futuro comienza a desdibujarse. En un objeto tan enorme como Tony 118, ese mismo misterio interior también escala, no solo en tamaño, sino en consecuencias. En un lugar donde la gravedad lo define todo y donde nuestra comprensión se detiene. Los astrónomos no pueden observar la singularidad directamente, pero pueden inferir su presencia por el comportamiento de su entorno, el enorme disco de acreción que orbita. Entonces 118, con la energía liberada por la materia que cae hacia el interior, cada vez más rápido y más fuerte en su gravedad, más caliente y brillante se vuelve ese disco. Al estudiar su espectro y su movimiento, los científicos pueden estimar tanto masa como rotación. La luminosidad de Tony 118 sugiere que está acumulando materia cerca del llamado límite de Eddington, el punto de equilibrio entre la atracción gravitatoria hacia adentro y la presión de la radiación hacia afuera. En ese límite el gas que cae produce tanta luz que provoca radiación, y esa sale hacia afuera. Tony 118 se encuentra justo en este borde, un motor cósmico funcionando a máxima potencia. Incluso en ese equilibrio su apetito es inmenso. Consume el equivalente a miles de planetas de la Tierra cada año. Sin embargo, no crece de manera tranquila ni uniforme. La creación es turbulenta. Los campos magnéticos se retuercen a través del disco formando regiones extremadamente calientes donde la energía aumenta y disminuye. El material que cae en espiral de forma irregular, creando parpadeos de brillo que pueden verse incluso a miles de millones de años. Esos cambios permiten a los astrónomos observar los latidos del monstruo a través de su luz. Para tener en referencia, pensamos en el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Sagitario A tiene unos 4 millones de masas solares. Eso ya es enorme para cualquier estándar humano, pero compararlo con 118 es apenas una chispa frente a una hoguera. Sagitario A podría caber decenas de miles de veces dentro del horizonte de eventos de Tony 118. Nuestro centro galáctico actualmente está relativamente tranquilo, acumulando muy poca materia. Tony 118 en cambio está activo, irradiando energía constantemente en el universo. Ambos permanecen en la misma familia de objetos, pero viven en niveles completamente distintos de poder. Lo fascinante es que los agujeros negros no tienen un límite máximo de tamaño conocido. En teoría, pueden seguir creciendo mientras tengan material que consumir. Las galaxias los alimentos mediante colisiones, fusiones y el flujo constante de gas. Con el tiempo cósmico suficiente, eso podría tener alcances enormes. Entonces 118 probablemente se formó temprano en la historia del universo, creció rápidamente y se fusionó con otros agujeros negros. Cuando las galaxias estaban más cerca unas de otras, cada colisión pudo duplicar o triplicar su masa hasta formar la colosal entidad que observamos hoy. Sin embargo, la rapidez de su crecimiento sigue siendo un misterio. El universo temprano no debería haber producido gigantes tan pronto según modelos actuales. Para que Tony 118 exista a unos 10.000 millones de años, tuvo que alcanzar su masa increíblemente rápido. Eso sugiere que quizás nuestra comprensión de la formación de las primeras estrellas está incompleta, o existieron semillas de agujeros negros mucho más masivas, formándose directamente del colapso de enormes nubes primordiales de gas. La energía involucrada es igualmente extraordinaria. Según la famosa ecuación de Albert Einstein, E es igual a mc al cuadrado. Incluso una pequeña cantidad de esa masa puede producir una enorme cantidad de energía. Al convertirse en radiación, Tony 118 convierte enormes cantidades de materia en energía, liberando una potencia equivalente a millones de supernovas cada segundo. Esa radiación es tan intensa que puede moldear su galaxia, expulsando gas y deteniendo la formación de nuevas estrellas cerca del centro. Este proceso, llamado retroalimentación galáctica, es una de las razones por las que las galaxias y sus agujeros negros centrales parecen crecer juntos. Por eso Tony 118 no es solo un objeto aislado, es una pieza estructural del universo. Su gravedad influye en el movimiento de miles de millones de estrellas dentro de su galaxia. La energía de sus chorros y su radiación puede afectar regiones de espacio
que extiende millones de años. En cierto sentido, 2118 no está simplemente dentro de su galaxia, define su identidad central, pero hay otra dimensión de su inmensidad, que los números no pueden expresar completamente su efecto sobre el tiempo según la relatividad general. La gravedad y el tiempo están profundamente conectados. Cuanto más fuerte es la gravedad, más lento pasa el tiempo, comparado con regiones más alejadas. Cerca del horizonte de eventos de 2118, un segundo podría equivaler a años o incluso siglos para observar distante. Si alguien pudiera permanecer justo afuera de ese límite, algo prácticamente imposible, vería el resto del universo avanzar rápidamente mientras su propio reloj casi ni se detiene. La gravedad también afecta a la luz. Los fotones que logran escapar del universo del agujero negro pierden energía al hacerlo, por eso las regiones cercanas al horizonte de eventos se ven corridas hacia el rojo. La luz estira, su frecuencia disminuye y su color se vuelve más tenue. Para un observador lejano, el borde interno del disco de acreción parecería moverse en cámara lenta, debilitado por la gravedad, aunque todavía no podemos fotografiar directamente 2118. Está demasiado lejos. Los científicos pueden reducir sus características mediante modelos. La forma de su espectro, la velocidad de sus líneas de emisión y el brillo de su cuásar. Cada medición refuerza la misma conclusión. Estamos observando unos agujeros negros más grandes jamás detectados, si no es el más grande. Y es curioso que algo definido por su invisibilidad pueda dominar tanto lo que vemos en el universo. Ahí está el verdadero atractivo de los agujeros negros. Son fronteras entre lo conocido y lo desconocido. 2118 no es solo estirar los límites mediante la física, estirar los límites de nuestra imaginación. Podemos descubrirlo, calcularlo, simularlo, pero realmente no podemos visualizarlo. Nuestra mente evolucionó para comprender árboles, montañas y horizontes, no objetos que deforman el espacio, tiempo a escalas galácticas, y aún así seguimos intentándolo porque ese esfuerzo por imaginar lo imposible es parte de lo que nos hace curiosos. Y quizás eso es los agujeros negros, inspiran al mismo tiempo miedo y fascinación. 2118 en particular se encuentra justo en el borde del conocimiento como un monumento a la escala cósmica. No es maligno, no es consciente, no destruye por intención, simplemente es gravedad haciendo lo que hace la gravedad. Y en esa simplicidad reside su grandeza. El universo crea complejidad a partir de reglas simples repetidas una y otra vez. La gravedad atrae materia. La materia cae, la energía se libera, repite ese proceso durante miles de millones de años y obtienes galaxias, estrellas, planetas y finalmente algo como 2118. Detrás de ese nombre tan excelso se esconde algo que supera la imaginación. A veces la sobriedad del lenguaje científico aumenta aún más la sensación de asombro, la idea de que podemos comprimir la inmensidad de un agujero negro de 66.000 millones de masas solares en apenas 3 letras. Y un número es al mismo tiempo humilde y extrañamente apropiado. El universo no necesita grandeza en los nombres. La grandeza está en la cosa misma. Al final, 2118 se alza como un recordatorio de cómo la escala puede desafiar nuestra comprensión y nos invitarnos a reflexionar. No hace preguntas ni da respuestas, pero encarna las fuerzas que gobiernan todo, desde la órbita de los electrones hasta la expansión de las galaxias. Su nacida de la destrucción cruza las eras que mostramos de lo que la gravedad es capaz de crear. Y aunque quizás nunca lo veamos directamente, su existencia está escrita en los datos, en el tenue parpadeo de fotones que llegaron hasta nosotros después de 10.000 millones de años. Al seguir ese rastro descubrimos que no estamos al final de la historia, sino en otro comienzo, un punto donde la pregunta deja de ser qué tan grande es y pasa a ser cómo algo tan enorme pudo llegar a existir. En algún lugar entre la comprensión y el asombro se encuentra el corazón de lo que significa estudiar el cosmos, porque entender siquiera una parte de 2118 es enfrentarse a la escala del universo mismo, no como algo lejano, sino como un contexto silencioso en el que existimos. Y a medida que nuestros instrumentos se vuelven más precisos y nuestras escalas miradas se adentran más profundamente en el vacío, seguiremos buscando otros como él, más colosales, más distantes, más revelantes, porque cada descubrimiento, por abrumador que parezca, nos parece un poco más comprendedor, o como algo tan inmenso puede surgir en la misma física que mantiene unidos los átomos en nuestras manos para comprender algo tan gigantesco. 1918 ayuda a recordar que incluso las estructuras más colosales empiezan siendo pequeñas. Nada del universo aparece completamente
formado. Cada estrella, cada planeta, cada galaxia es el resultado de incontables fragmentos reuniéndose lentamente a lo largo del tiempo. Los agujeros negros no son diferentes. En esencia son expresión definitiva del apetito de la gravedad, un consumo lento e implacable de materia que nunca se detiene mientras haya algo cerca para devorar. Cuando hablamos de cómo crecen los agujeros negros, en realidad estamos hablando de cómo el universo alimenta sus propios extremos. En su forma más simple, los agujeros negros nacen con la muerte. Las estrellas, cada una estrella masiva agota su combustible. La presión hacia afuera genera por la fusión nuclear desaparece, entonces la gravedad toma el control por completo. La estrella implosiva aplastando su núcleo hasta un punto de densidad infinita, una singularidad. Si la masa restante es suficientemente grande, ni siquiera la explosión de una supernova puede detener el colapso. El resultado de un agujero negro es una región del espacio de la que nadie puede escapar. La mayoría de esos agujeros negros estelares son solo unas pocas veces más masivos que el Sol. Por sí solos son pequeños, silenciosos, casi invisibles, pero con suficiente tiempo y suficiente materia para consumir pueden formar algo mucho mayor. El crecimiento comienza cuando un agujero negro encuentra una fuente de combustible, gas, polvo o estrellas que se acercan demasiado. Su gravedad atrae esa materia hacia el centro, pero en lugar de caer directamente forma un disco de acreción y eso es ahí es donde llega el verdadero drama. Mientras la materia gira en espiral hacia el centro, se comprime y se calienta a temperaturas extraordinarias, liberando energía en forma de luz y rayos X. Esa luz es la que observamos cuando vemos cuásares como TONI 118. El agujero negro oculto, pero su comida lo delata. La física detrás de ese proceso es sorprendente. Simplemente la gravedad atrae la materia hacia adentro. La fricción en el disco ralentiza su movimiento y convierte esa materia en calor. El calor produce radiación y la radiación empuja hacia afuera. El equilibrio entre esas fuerzas determina qué tan rápido puede crecer un agujero negro. Demasiada radiación expulsará el material antes de que se caiga. Muy poca hará que el sistema se vuelva inestable. TONI 118 parece operar cerca del límite de Edison, el punto donde el flujo hacia adentro y la presión hacia afuera se equilibran. En otras palabras, está comiendo tan rápido como la física lo permite, pero los agujeros negros no siempre se alimentan de forma ordenada. Sus comidas son caóticas, gobernadas por turbulencias y coincidencias. En los centros densos de las galaxias jóvenes, las nubes de gas chocan las estrellas, se desplazan y todo está en movimiento. A veces dos agujeros negros se fusionan y duplican su masa en un solo evento. Otras veces una colisión galáctica inunda el centro con gas fresco. En esos momentos el crecimiento puede volverse exponencial. Cada aumento de masa fortalece la gravedad y esa gravedad atrae aún más materia. Es un proceso de retroalimentación que puede transformar un agujero negro modesto en uno supermasivo. Para que TONI 118 alcanzara su tamaño increíble, debió atravesar varios de estos ciclos alimenticios durante la juventud del cosmos. Su galaxia anfitriona probablemente se formó mediante fusiones de galaxias más pequeñas. Sus agujeros negros centrales también se fusionaron. Cada colisión desencadenó nuevas olas de formación estelar y nuevas corrientes de gas hacia el centro. El agujero negro, inicialmente pequeño, se convirtió en el ancla gravitacional alrededor de la cual se garantizó toda la galaxia. Para cuando la luz que vemos hoy fue emitida, TONI 118 ya era un gigante cósmico, pero alimentarse también tiene consecuencias. La energía liberada por la acreción no desaparece, se irradia hacia el exterior, afectando todo lo que lo rodea. En los cuásares más extremos, la radiación puede ser tan intensa que expulsa el gas circundante, dejando al agujero negro temporalmente sin combustible. Ese mecanismo regula su crecimiento. Demasiada acreción produce demasiada radiación que expulsa el combustible. Muy poca acreción hace que el agujero negro se apague lentamente. Es en ese delicado equilibrio la galaxia y su agujero negro evolucionan juntos. La imagen popular de un agujero negro como un monstruo glotón que devora todo a su alrededor no es del todo correcta, aunque nada puede escapar una vez que cruza el horizonte de eventos. La mayor parte de la materia acercada nunca llega hasta allí. Gran parte orbita, colisiona entre sí y es expulsada por potentes chorros de plasma. En el caso de TONI 118, esos chorros probablemente se extienden miles de millones de años luz, lanzando partículas cargadas a velocidades cercanas a la luz. Es curioso esa paradoja. El acto de consumir puede generar creación. La energía liberada por la acreción puede comprimir nubes cercanas, desencadenar la formación de nuevas estrellas.
Así surge un ciclo cósmico de destrucción y creación, materia que cae, energía que se libera, más estructuras que emergen del caos. 1918 encarna perfectamente esta dualidad. Su brillo proviene de la destrucción, pero esa luz viajó por el universo para iluminar nuestros mundos, nuestros telescopios. Incluso en sus extremos más violentos, la alimentación de agujeros negros sigue leyes predecibles. Las ecuaciones que describen cómo la materia cae en espiral hacia su interior son esencialmente las mismas que describen los discos de material alrededor de estrellas jóvenes que forman planetas. La naturaleza repite patrones a todas las escalas. La diferencia no está en las reglas, sino en la energía y la magnitud. Si pudiéramos observar todo 118 de cerca, no veríamos caos en el sentido humano, veríamos orden nacido de la física. El gas del disco seguiría trayectorias elegantes, su temperatura aumentaría gradualmente. Hacia el centro, su radiación obedecería las leyes espectrales precisas. La luz que vemos hoy, débil y antigua, es el resultado de esas interacciones, predecibles, medibles, consistentes a lo largo de miles de millones de años. Con el tiempo cósmico, suficientes agujeros negros pueden entrar en reposo cuando su galaxia se queda sin gas. La acreción se detiene, la fase brillante de quasar termina, el agujero negro sigue ahí, pero sin combustible, se vuelven invisibles nuevamente. 1918 podría ya estar en esa etapa hoy. La luz que vemos muestra su pasado activo, pero 10.000 millones de años puede que ya esté en silencio. A pesar de su reputación aterradora, los agujeros negros son sorprendentemente importantes para el equilibrio del universo. La energía que libera ayuda a distribuir materias por el espacio, evitando que las galaxias se vuelvan demasiado densas o inestables. Sin esa regulación, el cosmos podría verse completamente distinto. No son destructores cósmicos, son en cierto sentido organizadores cósmicos. Desde nuestra perspectiva humana podría parecer que todo esto tiene un propósito, pero no hay intención detrás de ello, es simplemente el resultado de la gravedad y la termodinámica actuando enorme. Cada átomo que cae a un agujero negro sigue el camino que dicta la física. Cada choque, destello de luz, cada chorro de plasma es el resultado inevitable de causas y efecto, desplegándose a lo largo de miles de millones de años. Y así, mientras seguimos observando el cielo y describiendo los mensajes que viajan desde los confines del universo, recordamos algo simple pero profundo. Somos criaturas pequeñas en un cosmos inmenso, pero capaces de entenderlo. Gracias por acompañarme a este viaje hasta uno de los objetos más colosales jamás conocidos. Y quizás la próxima vez mires al cielo nocturno y recuerdes que en algún lugar, miles de millones de años, gigantes como TON 118 siguen escribiendo la historia del universo en luz.